secretario general de acuerdo, verifique por favor si existe quórum legal para sesionar válidamente. Señora Presidente, hago constar que además de usted se encuentran presentes en esta sala de plenos los señores magistrados Ramón Ramos Piedra, Jorge Ernesto Tarcur Salgado, Emiliano Lozano Cruz y René Patrón Muñoz, que con su presencia integran el quórum legal requerido para sesionar válidamente. Muchas gracias. En consecuencia se declara abierta la presente sesión y le solicito, señor secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para la solución. Sí, magistrada Presidenta, señores magistrados, el único asunto a analizar y resolverse en esta sesión pública se conforma de un recurso de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estados de esta sala de segunda instancia y es del contenido siguiente. El expediente tiene número de clave TGG-SSI-RAP 015-2016, en donde el partido actor es el Movimiento Ciudadano, la autoridad responsable es el Contralor Interno y Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponente de la magistrada Hilda Rosa Leal. Es cuanto con relación al único asunto a resolverse en esta sesión, magistrada Presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. El único asunto listado corresponde a la ponencia a mi cargo, por lo que solicito al maestro Francisco Guzmán Díaz, juez instructor adscrito a la cuarta sala unitaria, me apoye con la cuenta respectiva. Un gusto, magistrado presidente. Señores magistrados que integran la sala de segunda instancia, con el favor de su atención me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de esta sala de segunda instancia la magistrada ponente Hilda Rosa Leal respecto del recurso de apelación identificado con la clave TE-SSI-RAP 015-2016. De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente. El Partido Movimiento Ciudadano solicitó copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran los expedientes 06 y 08 derivados del procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. En respuesta a ello, el encargado de la unidad técnica de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, mediante oficio número 08, contestó dicha petición que la información solicitada era clasificada como reservada, conforme a la información proporcionada de la Contraloría Interna, quien es la autoridad resolutora y tal información se encontraba en su poder. Por lo que el partido político actor adujo que le causa agravio la negativa plasmada en el oficio impugnado por parte del encargado de la unidad técnica de la Oficialía Electoral de otorgarle las copias certificadas solicitadas, aduciendo que el acto impugnado vulnera los principios de igualdad, máxima publicidad, certeza y legalidad en relación con los derechos y prerrogativas como partido político legalmente acreditado ante el Consejo General. Pues tal negativa le privan del conocimiento y facultad para deducir las acciones colectivas de grupos o tuitivas de intereses difusos que son necesarios para impugnar cualquier acto de los procesos electorales. Ahora bien, la responsable únicamente se limitó a señalar que la información se encuentra justificada como reservada, sin vertir las consideraciones que justificaran el por qué la información solicitada por el partido recurrente adquirió el carácter de reservada, por lo que este órgano jurisdiccional considera que el primer agravio que expone el recurrente relativo al acto que impugna viola los principios de igualdad, máxima publicidad, certeza, legalidad y, como consecuencia, es fundado. En el caso concreto tenemos que la autoridad responsable, que es el encargado de la unidad técnica de la Oficialía Electoral y Contralor Interno del Instituto Electoral, al emitir sus respuestas a la petición que hizo el representante legal del Partido Movimiento Ciudadano, no motivaron su respuesta, pues aun cuando hayan citado los preceptos legales que consideraron aplicables al caso, ello no es suficiente, puesto que no señalaron cuáles eran los motivos o circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que hayan tenido para la emisión del acto, pues solo refirieron que negaban la expedición de las copias solicitadas en virtud de que se trataba de información reservada, pero no señalan por qué tal información tenía ese carácter. Luego entonces tal negativa no estar motivada viola el principio de legalidad y certeza, como bien lo afirma el actor. Por otra parte, el procedimiento descrito en los artículos 12, 14, 15, 41 y 50 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero no fue observado por los responsables para dar trámite a la petición hecha por el actor, situación a que estaba obligada, porque este procedimiento, como ya ha quedado señalado, se encuentra previsto en el reglamento aludido.
el cual señala que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, quedando como sujetos obligados del mismo los órganos centrales y desconcentrados, áreas administrativas, funcionarios y servidores públicos electorales del Instituto Electoral, así como los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas estatales a través de sus representaciones acreditadas y registradas ante el Instituto Electoral, tal como lo establece el artículo 1 del referido reglamento. Luego entonces, si las autoridades aquí señaladas como responsables no motivaron su acta ni observaron el procedimiento que para este caso señala el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, es claro que se violaron las reglas esenciales del procedimiento en perjuicio del actor, lo que es motivo suficiente para dejar sin efecto la respuesta que dieron al actor por parte del Contralor Interno mediante el oficio 041 y el encargado de la Unidad Técnica Oficial Electoral en su oficio 08. Ambos funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por cuanto al segundo consorcio de agravio, esta sala de segunda instancia consideró ser central su estudio, pues a ningún fin práctico nos conduciría, pues la petición principal del actor ha quedado tomada al haberse dejado sin efecto la respuesta que combate a través de esta vía. Y si las autoridades responsables vuelven a emitir su acto de autoridad concluyendo que la información solicitada es reservada, queda en entera posibilidad del actor para convertirlo en el informe que corresponde. Es la cuenta magistrada, señora comunicadora. Muchas gracias, maestro Guzmán. La cuenta concluye con los siguientes resolutivos. Primero, se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por Jesús Tapia Iturbide en el carácter de representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Segundo, se dejan sin efecto las respuestas que dieron al actor por parte del Contralor Interno mediante oficio 041 del expediente IFC CI 2016 y el encargado de la Unidad Técnica de Ingeniería Electoral en su oficio 008 derivado del expediente IFC OE 2016, ambos funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Tercero, se vincula y se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado que realice los actos señalados en el capítulo efectos de la sentencia. Cuarto, en el plazo de 5 días hábiles del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, plenitud de jurisdicción, resuelva la solicitud del actor fundando y motivando lo que el derecho proceda y de inmediato le notifique de forma personal. Quinto, dentro del plazo de 3 días a que ello ocurra, deberá informar esta sala de segunda instancia el cumplimiento dado que se fallos cursando las constancias que así lo acrediten. Sexto, se percibe las autoridades señaladas como responsables que en caso de incumplimiento sin justa causa a lo aquí ordenado se les aplicará cualquiera de las medidas de premio que establece el artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de Información en materia electoral del Estado. Es cuanto, señores magistrados, y está a su consideración. Tiene el uso de la palabra el magistrado Ramón Ramos. Muchas gracias, señora presidenta, su venia, señor magistrado. Evidentemente, este asunto estaba programado para la sesión inmediata anterior, lo cual implicó un estudio profundo y ejemplo de ello es que nos ha llevado a un análisis acucioso de un caso que está quizá en la línea muy delgada de lo que podría ser los derechos de los partidos políticos ante el órgano electoral y la transparencia que puede ejercer cualquier persona ante un órgano electoral. Es importante porque mientras uno sí es competencia de este órgano electoral, la tutela de los derechos de los partidos políticos ante el órgano, ante un órgano electoral, y el otro es competencia inmediata constitucional de órganos especializados para, digamos, defender este derecho constitucional de acceso a la información. Por lo tanto, después de muchas discusiones, creo que llegamos a un consenso en cuanto a los efectos de la sentencia. Y con el debido respeto, pues voy a emitir un voto concurrente porque en lo que sí no estoy de acuerdo es en el matiz
o en la argumentación que sirve de base para llegar, en este caso, a rebatizar las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque en efecto se trata, desde mi punto de vista, de una violación a lo establecido en el artículo 12, fracción tercera del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado, porque no se justifica la negación por los fundamentos que llevaron a una autoridad que no era competente incluso para negar esta documentación. Y si hay que negarla, hay que establecer, como bien tienen los efectos de la sentencia, por una autoridad competente, por qué se niega y por qué esa calidad del que adelantó, digamos, el documento que emite el Contralor, esa calidad que le dan a los documentos como información reservada. Si se llegase una autoridad competente dentro del Instituto Electoral a emitir mediante dictamen o mediante el acto jurídico o administrativo que proceda emitir un dictamen con estas características, entonces habría que entrar a un nuevo estudio de la competencia para determinar si es un elemento que debe ser estudiado por el ITAI en su momento u otra vez por este órgano electoral. Pero, hago esta aclaración porque hay que reconocer y recordar que la reforma del 2014 la reforma electoral de 2014 incorporó un nuevo derecho, un nuevo principio constitucional que es el de la máxima publicidad, que no lo debemos de confundir, porque mientras uno es el género, otro es la especie, en mi personal punto de vista, no lo debemos de confundir con el derecho a la información que tienen los ciudadanos, ¿sí? Esta parte de la máxima publicidad es una obligación dentro del marco de la legalidad que tienen los órganos. Por ello, la maximización de ese derecho debe de ser contrastada cuando se emita una resolución, un dictamen o cualquier otro documento que proceda en el caso, como aquí se le da el caso de la máxima publicidad, al Consejo General para que diga, en el marco de máxima publicidad, puedo yo obviar, una vez que pasó ese tamiz, te puedo decir que te puedo negar esta información por estos elementos. Pero recordemos que la máxima publicidad también se debe interpretar en una armonía específica con los otros principios, con el criterio de certeza y la legalidad. De tal manera que lo que buscó el legislador en este principio es darle la transparencia absoluta al acto de autoridad y, como es el caso, que determinen cuáles son las bases a las que sustentaron este acuerdo, del que si bien el representante del partido político estuvo presente, él no lo aprobó. Él forma parte del Consejo y tiene voz, pero no tiene voto. Y habrá que hacer una analogía con aquella parte de la ley electoral que dice que solamente los representantes de los partidos políticos que hayan estado presentes en la casilla tendrán derecho a tener una copia del acta de escrutinio y cómputo, lo cual aquí se cumple con esa particularidad, lo que atendiéndola analógicamente podemos estar. Por ello yo pienso que este voto concurrente, más que estar en desacuerdo o en contrapunto con la idea toral del argumento, pues quizá lo fortalezca un poco, porque al fin de cuentas le tutela la garantía al partido político de acceso a la información al interior de un órgano, o a la obligación que tiene el derecho que tiene él para ejercer su ejercicio, como representante de un partido, a la información, o bien está vulnerando la máxima publicidad que deben de tener los órganos electorales para emitir estos actos electorales. Por eso me voy a permitir dar un voto concurrente con los elementos que presento aquí y sin apartarme quizá de los resolutivos del mismo
de la misma propuesta de la ponencia. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Tiene el uso de las palabras, magistrado Jorge Inés. Gracias, Presidenta, con la venia de los señores magistrados. Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, este asunto lo discutimos y lo analizamos el martes pasado. Tal pareciera que es un asunto básicamente que no tiene mucha relevancia, pero nosotros consideramos que de estar un derecho que le establece o tiene debidamente establecido el representante del Movimiento Ciudadano ante el órgano electoral, y al no recibir una respuesta debidamente fundada y motivada por parte de la autoridad a quien le estaba solicitando los documentos, y que finalmente lo que él está solicitando son los documentos que dieron origen a un acuerdo que emite el Consejo General del Instituto, en donde se determinaron con claridad qué procedimientos, el procedimiento que se hizo de responsabilidad administrativa a cada uno de los consejeros de los diferentes consejos distritales. Efectivamente, no podríamos, o en ese momento se llegó a la conclusión, hubo consenso entre los magistrados para que en la totalidad, tal y como nos presenta la magistrada presidenta, de que los resolutivos debían ir en ese sentido. ¿Por qué difiero? Difiero básicamente y me adhiero al voto concurrente que está dando el magistrado Piedra, en el sentido de que en los resolutivos, en los considerandos, se le da un matiz diferente a que esta información debió de quizás tener conocimiento lo que es el quitaísmo. Mas sin embargo, en mi opinión modesta, considero que es una cuestión eminentemente de tipo electoral, y aquí la litis debió de versar si el representante del Movimiento Ciudadano tiene o no tiene derecho a que esos documentos que él está solicitando y que sirvieron de base, tiene o no tiene el derecho a que el instituto les dé copia. Tomando en consideración que si por una parte él forma parte de ese Consejo General, él solamente tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Mas sin embargo, sí firma todos los acuerdos, con independencia de que no tenga ese derecho a voto, sí es parte del Consejo General y firma cada uno de los acuerdos que emite el Consejo General como órgano colegiado. En ese sentido, Presidente, le adelanto el voto y hago mías las consideraciones también hechas por el magistrado Ramos Piedra. Es cuanto, Presidente. Gracias, magistrado. Bueno, permítame hacer uso de la palabra únicamente para adicionar de que efectivamente esto nos ha llevado un análisis minucioso, y creo que en términos generales estamos de acuerdo y creo que resolvimos en ese tenor, y coincidimos, creo yo, en que la motivación realmente en este caso es fundamental. Es fundamental porque esa motivación nos hubiera disipado las dudas si era eminentemente un acto administrativo con del ITAIPRO, o si era efectivamente una violación a los derechos de representación de representante de un instituto político al seno del Consejo General, competencias de naturaleza electoral y competencia de este tribunal. Porque esta motivación que espero ahora emita el Instituto Electoral de Participación Ciudadana puede derivar en confirmar su reserva, pero con la motivación siguiendo el procedimiento que su mismo reglamento marca ante las instancias correspondientes con los plazos respectivos, y puede ratificar su reserva en razón de que se trata de unos procedimientos administrativos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las reservas, los representantes deben tener acceso a todo tipo de información, sea reservada e incluso confidencial, esta no es ilimitada. Necesitan ellos probar que es para el buen ejercicio de sus funciones. Y en este caso, el representante del Movimiento Ciudadano no está argumentando lo siguiente, dice, le estoy pidiendo como representante de un instituto político, no está diciendo por qué es importante para sus funciones, y tampoco la autoridad responsable hace un análisis en cuanto a la reserva, porque tratándose de procedimientos administrativos, efectivamente su mismo reglamento la señala como información reservada, pero aquí deja de ser reservada hasta cuando ya haya causado estado. En esto, si hubiese ratificado su reserva, hubiera agregado ese dictamen que pide, donde dice continúa en reserva porque no ha causado estado o ya no es reserva. La otra motivación que se pudo haber dado es la negativa por no ser necesaria para el desempeño de la representación del peticionario. Y aquí claramente nos hubiera ubicado en la competencia de este tribunal. La otra motivación que pudo haber dado el instituto es de que al no ser específico en la necesidad de esa información como representante pacifista, hubiera dado el trato de ciudadano y haber llevado el procedimiento que marca ante el ITAI. Y en este caso sería clara también la competencia del ITAI. Por ello es que creo que hay coincidencia en que la motivación sobre todo es elemental en este caso. Por ello, eso resulta. Bueno, no habiendo más participaciones, solicito al señor secretario tome la votación correspondiente. Señor magistrado, voy a tomar la votación correspondiente en dos rubros, a favor y si van a presentar voto, les vayan a presentar voto o en contra de estos dos claridades. La toma de la votación. Magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor. Presenta su voto. A favor y presento mi voto. Magistrado José Inés Cancún Salgado. A favor con el voto en mis consideraciones. Magistrado Emiliano Lozano Cruz. A favor en todo su contenido del proyecto. Magistrado René Patrón Muñoz. A favor del proyecto. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado. Es mi proyecto. Magistrada presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, con los votos concurrentes que presentan los magistrados Ramón Ramos Piedra y José Inés Cancún Salgado. Vamos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, sirva de recabar las firmas respectivas para proceder a la notificación. Muchas gracias, señor secretario, señores magistrados. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9 de la mañana con 34 minutos, se levanta la presente sesión. Muy buenos días y muchas gracias a todos.